Siempre me piden que no me mueva mucho y esta vez me llenaron de cosas para no poder moverme. Cajitas y cosas, pero no les voy a dar el gusto. Me voy a seguir moviendo porque es parte, ¿no? de la forma de ser de uno, que me quiero mover para todos lados. Y acabo de prender para que después no me acusen. Hoy es es todo este mes. Todo este mes es un mes muy especial. Ustedes saben que la Navidad nos trae, un montón de recuerdos de la infancia. Cada vez que nos encontramos con alguien, anoche cenamos con una pareja, mi esposa y yo, y nos estábamos acordando de las cosas del pasado. Ustedes saben que ya los viejos se acuerdan. Tenemos mucho pasado, más pasado que futuro, entonces nos acordamos del pasado. Y de los arbolitos de Navidad, y de los regalitos, y cómo las pasábamos. Uno tiene muchos recuerdos, le vienen muchos recuerdos en esta época de Navidad. Y como la Navidad se junta tanto con el fin de año, también es una época de hacer recuentos de la vida. Por momentos es ese tiempo medio ciclotímico, que a veces uno está contento y a veces uno está medio como triste. A veces está todo eufórico y a veces está medio deprimido, porque vienen recuerdos a veces no muy lindos, porque estamos luchando con muchas cosas y de pronto sabemos que este es un mes de esperanza, entonces nos animamos porque decimos, bueno, el próximo año va a ser bueno. Yo le decía ayer a este hombre que estaba con nosotros, le decía, bueno, pero el 2022 fue bueno. Fue bastante bueno, fue mejor que otros años. Y me dice, no, para mí es un año que lo quisiera olvidar. Y entonces empezó a contarme algunas cosas que le pasaron. Bueno, pero está bien, el 23 va a ser mejor. Y uno empieza, este es un mes, es una época donde hay muchas evaluaciones en la vida. Uno constantemente hace evaluaciones y mira hacia atrás para ver el camino que anduvo. Y siempre te preguntan, ¿y qué cuentas? ¿Qué tienes para contar? ¿Qué es lo que yo tengo para contar si miro hacia atrás? ¿Cómo es mi historia? La historia de una persona es la narración de algunos sucesos, algunos eventos del pasado. Esa es mi historia. Tu historia es distinta, pero se forma de la misma manera, acordándote de eventos, de situaciones en el pasado que se van uniendo para convertirse en tu historia. Hacer historia es hacer el relato de esos eventos, dándole cierto sentido y pensando en lo que fue sucediendo en nuestra vida para que hoy estemos aquí. Entonces a veces yo me pongo a pensar, y me imagino que usted también, hay tantas cosas. Por supuesto, mi decisión por Cristo. Ese fue un punto en mi historia que hubo un cambio. El día que yo decidí por Cristo, el día que me bauticé, son hitos, son momentos en que la dirección de uno en la vida va cambiando. Y nuestra historia se entremezcla con las historias, esto es medio filosófico, pero es así, porque se entremezcla con las historias de la gente que nos rodea. En un determinado momento mi historia se mezcló con la historia de Judith. Y cuando decidimos compartir nuestra historia, ese fue un momento, que marca para toda la vida, ¿verdad? Y luego cuando decidimos cambiarnos de país, a usted le debe haber pasado lo mismo. Ese día que se mudó, ese día que cambió, ese día fue algo importante. Esos sucesos se van relatando cuando la pandemia marcó mucho nuestras vidas y marcó la vida de todo el planeta. Cuando con el pastor Miguel y el pastor Andrés y nuestras esposas orábamos para encontrar la dirección de Dios para este lugar, CIU, Christ in Us, Cristo en nosotros. Esa decisión de decir, bueno, vamos a comenzar a congregarnos y vamos a tratar de formar una congregación que adore al Señor y que aprenda su palabra. Una decisión que forma parte de nuestra historia, que se fue entremezclando. A partir de CIU, la historia del pastor Miguel, su esposa, el pastor Andrés, su esposa, mi esposa y yo, se entremezcló. Hay muchas historias en el mundo que se van mezclando, ¿no es cierto?
Cada familia tiene una historia. Usted en este momento debe estar pensando en su propia historia, ¿verdad? Cada nación tiene una historia, pero hay una historia que va sobre todas las historias porque marca a la historia de la humanidad en antes y después. Es la historia de Jesús. Cuando Jesús nace, la historia se parte a la mitad. Tu historia, cuando Jesús nace en tu vida, se parte a la mitad. La historia del mundo es antes y después de Cristo. Entonces hay una historia que nos une a todos. De hecho, une a los que creemos y une a los que no creen. Porque los que no creen viven en el mismo año que nosotros que creemos y es el año, como decían antes, de nuestro Señor Jesucristo. Porque es a partir de su nacimiento que se empezó a contar. Y hoy estamos en el 2022 de su nacimiento. Entonces, la historia de Jesús va por encima de todo el planeta y nos marca a todos. La historia de Jesús, por supuesto, no comienza solo con su nacimiento. Este pasaje que les voy a leer no lo tienen en la pantalla. Por eso quiero que le presten atención, porque a veces uno piensa en Jesús y dice, claro, Jesús nació en un pesebre, murió en una cruz, en la historia de Jesús. Pero la historia verdadera de Jesús empieza, no tenemos noción de cuándo. Miren lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1, 18 y 20, y no lo tienen en las pantallas, así que escuche bien lo que dice el apóstol Pedro. Dice, ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que llevaban. Y lo hizo con la preciosa sangre de Cristo, dice Pedro. Dios lo eligió a él como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Quiere decir que la historia de Jesús, aunque él tuvo un nacimiento físico, humano, como hombre, la historia de Jesús es desde siempre. Cuando Dios supo que íbamos a ser tan tontos de equivocarnos, cuando Él puso 500 árboles para que comamos y uno para que no, y fuimos al uno. Porque cuando Él pone un montón de posibilidades buenas frente a nosotros, nosotros siempre vamos a la única que no nos conviene. Él sabe que somos así. Entonces, desde antes de que nos equivocáramos, como sabía que nos íbamos a equivocar, preparó el camino para volver a casa. Preparó a Jesús. La historia de Jesús viene desde siempre. Y va a concluir cuando todos estemos en su presencia en el cielo. Por eso la historia de Jesús se mete dentro de nuestras historias. ¿Creamos en Él o no creamos en Él? Fíjense la importancia que tiene esa historia. Y las historias se van como entrelazando. Aunque nosotros no lo vemos así, de manera plana, pero se van entrelazando. Mi esposa tenía una historia, yo tenía una historia, un pasado. Cuando nos juntamos y decidimos empezar a vivir juntos, nuestras historias se mezclaron y comenzó la historia de ella, la historia mía y una historia juntos. Es increíble cómo las historias se van metiendo una dentro de la otra. Y pensando un poco en este mes y en las cosas que tenemos por delante, siempre hablamos de Jesús y de esa historia tan linda del nacimiento, porque recordamos el nacimiento. Luego, en abril, recordaremos la semana de su crucifixión y resurrección, pero ahora estamos recordando la historia de su nacimiento. Y claro, hay un montón de historias que se mezclan con esa historia del nacimiento. Y entonces a veces algún domingo de algún diciembre, por supuesto, usted habrá escuchado al pastor predicar sobre los Reyes Magos, sobre los ángeles, sobre los pastores, sobre María y José, sobre la historia del burrito. Tantas cosas habrán escuchado porque son historias que se van mezclando. Y hay muchas de esas historias que son hermosas. De hecho,
la historia de José y María, y estoy hablando muy rápido, y Grace, que me está traduciendo, se debe estar queriendo Perdón, Grace, lo que pasa es que me entusiasmo. La historia de José y María es fabulosa. No le voy a contar la historia de José y María hoy. A ver, la historia de los Reyes Magos es fabulosa. Miren, ustedes saben que el martes 20 vamos a hacer una cantata de Navidad. Todos están invitados, pero están invitados con alguien. Quisiéramos que traigan sus familiares. Es una cantata de Navidad. Y va a ser muy lindo, no sé cómo decirlo, pero no va a ser algo religioso. Va a ser una cantata de Navidad para estar juntos, para escuchar esas canciones navideñas de toda la vida y para hacer un par de reflexiones muy cortitas. Y la que me va a tocar a mí, yo quiero hablarles el martes 20 acerca de los Reyes Magos. Pero hoy no. El martes 20. Si quiere escuchar la verdadera historia de los 3 Reyes Magos, el 20. El 20. Otra de las historias que son fabulosas, es la historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista, usted sabe que era primo de Jesús. Y se llevaban, Juan era unos días mayor que Jesús. Juan el Bautista fue tremendo, fue considerado el primer profeta del Nuevo Testamento. Porque desde que se había muerto Malaquías, 400 años atrás, no había habido en Israel ningún profeta hasta Juan el Bautista. Jesús mismo dijo de él, Mateo 11:11, y eso creo que sí lo tenemos en la pantalla, dijo, les digo la verdad, Jesús dice, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. ¡Wow! ¿Saben lo que está diciendo Jesús? Es muy fuerte, porque para los israelitas el profeta Elías era el gran profeta. Y decir es más grande que Elías era fuertísimo. La historia de Juan el Bautista es emocionante, pero no vamos a hablar hoy de Juan el Bautista. Vamos a ir un poquito más atrás. La historia del papá de Juan el Bautista. Esta sí que no se la esperaba. Tranquilo. Yo le dije a David que si me molestaba mucho el piano, yo se lo empujaba. La historia del papá de Juan el Bautista. Porque estas historias que también, así como las historias se mezclan en nuestras vidas y se van encadenando, también se mezclaron en la vida de Jesús hombre. Otras historias fueron dándole plataforma, fueron dándole base, y algunas de esas historias son fabulosas. El martes, la de los Reyes Magos, el martes 20, la de los Reyes Magos, van a ver qué importante que es la historia de los Reyes Magos, no solo en la vida de Jesús, en nuestra vida. Usted se piensa que solamente les llevaron regalitos y eso. No, el 20. Hay algo muy profundo atrás del tema de los Reyes Magos. Hay algo de verdad serio atrás del tema de los Reyes Magos. No se va a desilusionar si el 20 viene a escuchar la historia de los 3 Reyes Magos. Pero hoy, como le dije, no vamos a hablar de los Reyes Magos, vamos a hablar de un tal Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Y quiero que por favor le preste atención a lo que dice la Biblia, porque es clave para nuestra vida hoy y para entender nuestra historia. La historia que estamos contándonos estos días a nosotros mismos y a nuestras familias. En cada charla estamos haciendo historia. Resulta que el doctor Lucas, ¿ustedes saben que era doctor? Era doctor Lucas. El doctor Lucas escribe en el capítulo 1, los versos 8 al 10, dicen, cierto día, está contando la historia de Zacarías. Dice, cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes, Zacarías era sacerdote, su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Se turnaban para servir, así como el pastor Andrés, Miguel y yo nos turnamos para entregar la palabra, allá también hacían eso, se turnaban los sacerdotes. Entonces le tocaba esa semana, como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo, se sorteaban.
Nosotros no lo sorteamos, nos ponemos de acuerdo. Pero le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor, entrar en la iglesia. Dice, y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando, porque ese humo que subía del incienso significaba las oraciones del pueblo que estaban subiendo a Dios. Tenía un significado simbólico re profundo. El tipo iba y prendía un fueguito ahí y había una chimenea y salía el humito y ese humo era el símbolo de esas oraciones que llegaban al cielo. Entonces el pueblo oraba mientras el incienso subía. Súper profundo el tema. Ahora hay varios puntos bien interesantes en esta historia de Zacarías, pero me gustaría centrarnos en esta primera parte, en la primera frase. Dice, Lucas cuenta de Zacarías, dice, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo. Eso es importante, vamos a tenerlo en mente. Zacarías, ¿dónde estaba? Sirviendo a Dios en el templo, porque ese día le había tocado servir y había ido a servir. Zacarías era líder en la iglesia, era un sacerdote de la línea de Abdías. No importa, eso se los doy como nota de color, ¿no? Su esposa, Elizabeth, también pertenecía a la familia sacerdotal. O sea, los sacerdotes eran por familia. Había la familia de Aarón, era el sacerdote más importante. Elizabeth, la esposa, o sea, la mamá de Juan el Bautista, esposa de Zacarías, era de esa línea, descendía de Aarón. Y su esposo, Zacarías, descendía de otro gran sacerdote que se llamó Abdías. Entonces los dos eran descendientes de sacerdotes, pero ella no era sacerdotisa porque no había sacerdotisa, eran solo sacerdotes. Pero Zacarías la representaba a ella, representaba el hogar cuando servía en el templo como sacerdote. La Biblia dice que los dos eran un matrimonio justo a los ojos de Dios y obedecían todos los mandamientos, dice la Biblia, y las ordenanzas del Señor. Pero había algo, por muchos años, las oraciones de Zacarías y de Elizabeth no habían sido escuchadas, o no, mejor dicho, escuchadas sí, porque Dios las escucha, pero no habían tenido respuesta. No habían tenido respuesta. Dice la Biblia que también el doctor Lucas en 1:7 dice, no tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Ahora vamos a leer más adelante que la oración de ellos era tener un hijo. Toda la vida había sido esa oración, tener un hijo. La tradición dice que Zacarías, la Biblia no, dice que Zacarías tenía ya 92 años. Y allí, ahora vamos a leerlo, en ese lugar, en el templo, frente al altar, haciendo lo que Dios le había dicho que haga, quemando el incienso, para que el pueblo vea desde afuera la columna de humo que subía al cielo, simbolizando esa columna de humo sus oraciones que llegaban a la presencia de Dios. Allí, en el templo, sirviendo, dice la Biblia que Dios le habló a sus 92 años. Lo de los 92 años lo dice la tradición, pero dice que allí Dios le habló. Le dice, he escuchado tu oración y voy a responderla según el deseo de tu corazón. Vamos a leer. Lucas 1, del 11 al 14, dice así. Mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar. A mí me pasa cuando estoy imaginándome la situación, se me pasa un escalofrío por la espalda. Imagínense que acá se aparezca un ángel. Dice, se apareció un ángel de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Lógico, ¿no? Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Aquí aparece Juan el Bautista. Y lo llamarás Juan.
tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Dios ha oído tu oración, tendrás gran gozo y alegría. Claro, Zacarías había orado toda la vida, sabía que Dios lo escuchaba, pero se había cansado de esperar. Ya tenía 92 años, se había cansado de esperar la respuesta, y la respuesta no había llegado nunca. Le costó creerle a Dios cuando el ángel dijo eso. Le costó. Entonces, también nos cuenta el doctor Lucas, Lucas 1:18, que Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Lucas 1:19 al 20, entonces el ángel dijo: ¿no soy yo Gabriel? Estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia, pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán en su debido tiempo. Se enojó. El ángel se enojó. Nunca discuta con un ángel. Son terribles, se enojan de nada. No solo que se enojó, sino que lo dejó mudo. Diciendo, estás diciendo pavadas, no te voy a dejar decir más pavadas, cerrá la boca. ¿Cómo podés decir, vengo yo, Dios me envía a decirte, vas a tener un hijo? ¿Cómo no me vas a creer? Le dice el ángel a Zacarías. Y Zacarías de este lado dice, pero me viste, tengo 92 años, dice. Toda mi vida oramos por un hijo, mi esposa no puede quedar embarazada. ¿Cómo me vas a venir a decir esto a los 92 años? Y ahí es cuando se enfurece el ángel. Y ahí se queda mudo y se quedó mudo hasta que nació el hijo. También esa es una historia fabulosa. La verdad que hay tantas historias que se van mezclando que me encantaría contárselas todas, pero nos vamos a las 4 de la tarde de acá. Pero vamos a hacer 2 puntos nada más. 2 puntos. No te canses de esperar. ¿Qué sacamos de esto? Y ahora vamos a seguir con la Biblia. No te canses de esperar, sé fiel y constante en la oración. De tu constancia en la oración y de la respuesta que Dios te va a dar, depende tu historia y dependen muchas historias de otras personas a tu alrededor. Sé fiel y constante en la oración. No importa que la lógica diga, ya no hay más nada por qué orar. Fíjense, el apóstol Pablo le escribe a los Romanos 12:12, tengan paciencia y sigan orando. Luego le escribe a los colosenses, a la iglesia que estaba en Colosas, el mismo apóstol 4:2 le dice, dedíquense a la oración con una mente alerta, y un corazón agradecido. Luego el salmista 27:14 dice, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. El profeta Isaías, uno de los grandes, también dice en 49:8, esto dice el Señor, en el momento preciso te responderé, en el día de salvación te ayudaré. Y ahí está diciendo, no es mi reloj, no es tu reloj, es mi reloj el que vale. En mi momento, no el tuyo. Y luego, otra vez el salmista en el 145:19, Salmo 145:19 dice, Él concede los deseos de los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los rescata. Y como decíamos, aún cuando pienses que todo está perdido, los que nos están mirando también a través del internet en este momento, estamos en directo. Y los que nos van a ver más adelante grabados, aunque pienses que ya se terminó el tiempo, eso fue lo que pensó Zacarías, que ya se había terminado el tiempo. Quizás incluso ya había dejado de orar, porque ya se había dado por vencido, se le habían bajado las manos. Jonás 2:1 y 2 dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió, desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. ¿Saben lo que significa esto poéticamente hablando? Desde la tierra del imposible te llamé.
ya se lo había comido la ballena o el pez que fuera. Está diciendo, desde la tumba te llamé y me escuchaste, cuando ya no había más posibilidades. Eso está diciendo. Cuando ya todo está acabado, sigue confiando, sigue esperando. Eso nos dice la Biblia, y espéralo. O sea, primero nos dice, no te canses de esperar. Eso nos dice la historia de este papá de Juan el Bautista y este ángel que traía la voz de Dios. No te canses de esperar, número 1. Y luego dice, espera la respuesta de Dios, porque sí Dios te va a responder, pero espéralo en el lugar correcto y con la actitud correcta. Vamos a ver de dónde sale esto. Volvamos a ver a Zacarías. Zacarías 1:11, Lucas 1:11 dice, y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció el ángel del Señor. Sí, definitivamente que cuando Dios te va a decir algo no importa dónde estés, pero qué lindo que te encuentre en la casa del Señor. En la casa del Señor, en el lugar correcto, en la presencia del Señor, no en la casa física, no en la iglesia, pero sí en la presencia del Señor. Ojalá en la iglesia también, en la casa de Dios, en su presencia, a los 92 años mientras servía en el templo. El salmista dice, 73:28 de Salmos, pero yo estaré cerca de ti, que es lo que más me gusta. Tú eres mi Dios y mi dueño, en ti encuentro protección. Estar en la presencia de Dios es el lugar correcto para esperar la respuesta a la oración. Eso me dice a mí la vida de Zacarías, estar en el lugar correcto. Señores, Zacarías ya estaba jubilado, sin embargo seguía en el templo quemando el incienso, seguía sirviendo. Estaba viejito, había sufrido toda la vida, porque hay muchas cosas que no se aclaran totalmente, pero el ángel le dice, ahora tendrás gozo y alegría. ¿Saben lo que me hace pensar esa frase? Que el tipo estaba triste. Que el tipo estaba triste porque Dios no le había contestado la oración. Entonces el ángel le dice, ahora te vas a alegrar, ahora empieza tu vida. Ya estaba. Para él ya se había terminado la posibilidad. Sin embargo, Dios le responde allí en la presencia de él en el templo. Y luego la actitud correcta también es algo que sacamos de este pasaje. Tener la actitud correcta, dice Gálatas 5:13, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia que estaba en Galacia, le dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Toda la Biblia habla de servirnos unos a otros por amor. Lucas 22:27, el Señor Jesús hablando dice, ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que la sirve? El Señor Jesús hace primero esa pregunta y él mismo se responde, el que se sienta a la mesa, por supuesto, es más importante, dice Jesús. Pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Entonces ahí Jesús le dice, para la cultura, para nuestra lógica, ¿quién es más importante? ¿El que sirve o el que es servido? Claro, el que es servido. No, dice, en la vida cristiana no es así, dice Jesús. En la vida cristiana el último es primero. En la vida cristiana el que da tiene. Jesús dice, en la vida cristiana, el que sirve es más importante que el que es servido. Porque yo, dice, que soy el más importante, los estoy sirviendo a ustedes. Fíjense ese concepto de cuál es el lugar correcto. ¿Quieres que Dios responda a tu oración? La Biblia nos enseña que Dios responderá tu oración. Y ustedes que nos están mirando por allí, por las cámaras en donde estén, la Biblia nos enseña que Dios va a responder tu oración. Ahora, el mejor lugar para esperar esa respuesta es en su presencia. Es en su presencia.
porque allí hay gozo y hay paz en la espera. Una de las cosas más complicadas es tener paz en la espera, en no desesperarse porque Dios demora en nuestro reloj en responder nuestra oración. Paz y gozo en la espera. Fíjense, eso es en su presencia. Y la mejor actitud es la del servicio en confianza a Él y en humildad. Para que cuando este diciembre, en estos días, te pregunten cuál es tu historia, y tú puedas decir, mi historia es como la del profeta Samuel. ¿Se acuerdan lo que dijo Samuel? Yo se los voy a leer. Primera de Samuel 7:12 dijo, Samuel tomó una piedra, la puso entre Mizpa y Sem, y a ese lugar lo llamó Ebenezer, porque dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Que esa pueda ser nuestra historia. Que esa pueda ser tu historia y la que le cuentes a tus hijos. No importa, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Navidad, Año Nuevo, mirar hacia atrás, mirar a tu historia. Y si por algún motivo no puedes decir hoy, hasta aquí el Señor me ha ayudado, bueno, esta es una frase media, ¿cómo le dicen? Cliché, cuando está media armada, ¿no? Está media armadita. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Entonces, hoy puedes tomar esa gran decisión que cambia tu vida, diciéndole sí a Cristo, para que el próximo año, el próximo diciembre, mires un año para atrás y puedas decir, como dice Samuel, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Entonces, que esa sea la historia que podamos contar, que cuando te pregunten ahora, cuando te pregunten, ¿cuál es tu historia? Tú puedas decir, tendría mucho para contarte, mucho, pero lo más importante es que hasta aquí el Señor me ha ayudado. Amén.